2022. Gran año para la música con gran variedad de álbumes. Podría estar años listando todos los que me gustaron, pero me va a limitar nada más a 5. Así que en este video les voy a compartir cuáles fueron sin ningún orden en particular. Empecemos con Pre-Pleasure de Julia Jacklin. Este álbum marcó mi 2022, porque desde que salió no paré de escucharlo. Al toque me encantó porque fue mi reencuentro con un género que amo y tenía olvidado. Ese indie pop, indie folk, así bien chill, suave. El álbum empieza hablando de las restricciones y limitaciones que le imponían a ella de chica, principalmente por su entorno religioso, y también se le sumaba la desconexión que ella tenía con su madre. Pero luego, a medida que avanza el relato, ella se va revelando y va descubriendo los placeres del amor y de la vida, y a eso se debe el nombre del proyecto. Si bien el álbum no tiene flor de hitazos como podría tener cualquier otro álbum, en su completitud fluye muy bien, cumple con las expectativas del género y en ningún momento decae. Y a diferencia de su último álbum, acá en algunas canciones usa algunos elementos de rock y termina con broche de oro con End of a Friendship, donde hace uso principal del violín, que la verdad que queda muy bien. Algunas de sus mejores canciones son I Was Neon, Moviegoer y End of a Friendship. I Didn't Mean to Haunt You, Quadeca. Sin duda, esta fue mi joyita del año. Nunca había escuchado hablar de Quadeca, pero de pedo vi varias personas tirándole flores al álbum en Twitter, así que decidí darle una oportunidad. Y la verdad, qué bien que hice. Esta es la primera vez en la que un álbum me hace sentir completamente inmerso en la historia que cuenta. No solo la letra es una genialidad, sino que él a la hora de cantar se mete completamente en el personaje, reflejando su tristeza, dolor y enojo en su voz, haciendo que sea muy fácil sentir lo mismo que él, hasta tal punto que uno se siente identificado. Esto, por ejemplo, se puede apreciar claramente en la canción Born Yesterday. El género es rap medio cantado, pero con una producción de la madre. Hace uso de un montón de instrumentos, distintos efectos de distorsión y varios recursos auditivos que complementan al canto y al relato a la perfección. Y como si fuera poco, el álbum lo publicó acompañado de una película, que está buenísimo y es algo que aprecio un montón. Y vale aclarar que toda la dirección, producción y todo el álbum lo hizo él solo, porque es un artista independiente aunque no lo parezca. Sin duda uno de los mejores proyectos que he escuchado últimamente y cada vez que vuelvo me sorprende aún más. Algunos de sus mejores temas son Don't Mind Me, Born Yesterday y House Settling. De todas las flores, Natalia Lafourcade. Natalia es una artista que me encanta y vengo escuchando hace rato, pero todos los últimos proyectos que venía haciendo eran covers o reversiones de temas viejos de ella o del folclore mexicano, latino. Así que estaba con muchas expectativas por este álbum, porque iba a ser completamente nuevo con todos temas inéditos de ella, y no solo que cumplió mis expectativas, sino que las superó. Acá Natalia habla del lamento, recuerdo y superación de la pérdida de un ser querido, donde las flores durante todo el álbum son el hilo conector que representan los momentos y memorias de aquella relación. El álbum cuenta con una gran producción e instrumentalización y acompañado con la suave y sedosa voz de ella. A lo largo del álbum se tocan varios ritmos, pero la mayoría con esa base o percusión medio bolero o bossa nova, y marcando el ritmo y estilo de cada canción, acentuando más o menos distintos instrumentos y melodías, yendo por ejemplo desde jazz folclore hasta música con temática tropical como en Canta la Arena o de temática de tribu como en María la Curandera. Sin duda, de todas las flores es un proyecto que enamora y cautiva. Algunos temones son De todas las flores, El lugar correcto y Caminar bonito. Ants from Up There, Black Country New Road. Conocí a la banda cuando habían publicado su álbum anterior en 2021, pero en su momento no le había dado mucha bola. Pero con este sí que me sorprendieron. Por lo que vi y conozco, Black Country New Road da la sensación de ser un grupo de amigos de un conservatorio de música.
donde todos son cracks con cualquier instrumento y todos respiran música. Y la verdad que en sus canciones esto se nota. Tocan un estilo indie rock tirando un poco más tranqui, pero con la variedad de instrumentos que manejan parece una orquesta, porque puedes encontrar desde piano, guitarra y violín hasta banjo, contrabajo y saxo. Sumado a esto lo tiene Isaac, que es el cantante y líder de la banda, que expresa vívidamente sus sentimientos no solo con su letra, sino también con su forma particular de cantar, que hace imposible no querer acompañarlo gritando la letra cuando se escucha una canción por la enésima vez. Ants From Up There, con su estilo, es algo único comparado con el resto de música que he escuchado. Algunos temardos son Concord, Good Will Hunting y The Place Where He Inserted the Blade. Pero por favor escuchen Concord, que es un temón. Antes de ir con el último álbum, tenía ganas de hacer algunas menciones honorables. God Save the Animals, de Alex G, Renaissance, de Beyoncé, y Motomami, de Rosalía. Hold the Girl, Rina Sawayama. Si bien Hold the Girl no trae nada súper novedoso a la mesa que no hayamos escuchado ya en la industria, es un álbum pop muy sólido. En lo personal, el mejor álbum pop del año y uno de los mejores que he escuchado desde siempre. En muchas partes del álbum, el estilo de Rina me hace acordar mucho a Lady Gaga, que es una artista pop que me encanta. Y no me sorprendería que Lady Gaga fuera una influencia para ella. Si bien alguna que otra canción puede recaer un poco en la fórmula clásica pop, siempre tienen algún twist o algún detalle. Y a esto se le suma la voz fabulosa de ella y las melodías súper pegadizas que tienen. Otra cosa que tiene el proyecto, que a veces otros en el género fallan, es que nunca se vuelve repetitivo. Cada tema tiene su propio estilo y son temón tras temón. La verdad que este álbum se terminó volviendo indispensable en mi vida. Ahora cuando me dan ganas de escuchar algo pop, en la mayoría de los casos me encuentro volviendo acá por sobre otros grandes del género. Algunos temas iquenes son Hold the Girl, Holy Till You Let Me Go y Frankenstein. Y bueno, esos serían los 5 álbumes que más me gustaron del 2022. Déjenme saber si les gustaron y cuál sería su top 5. Nos estamos viendo. Chau chau.